Bueno, prosiguiendo con el análisis, nuestra idea fue ver cómo esta correlación espacial que detectamos con el test de Moran podíamos seguir viéndola para distintas aplicaciones espaciales. Una de ellas era ver cómo relacionamos esta correlación espacial con el clustering, puesto que nuestra idea es que nuestra hipótesis a trabajar en esta parte del análisis fue que para hacer clúster, si teníamos una alta correlación espacial con la variable del TNBR, entonces solo bastaba con eso, para hacer clústeres espaciales. Es decir, que los clústeres que nos pudiera dar del TNBR no tendrían que distar mucho de los clústeres que nos diera del TNBR con información espacial asociada. Es decir, además de es decir, que lo que vamos a tratar de mostrar es que, bueno, hacer los clusters y visualizarlos con la variable de TNBR tiene que ser muy similar a hacer los clusters con la variable del TNBR más las coordenadas espaciales que puedan tener las distintas parcelas. Bueno, entonces para esto elegimos únicamente la pedanía de Santiago, puesto que tiene muchísimo menos parcela que los datos de San Roque y ya, como mencionó Facu anteriormente, computacionalmente esto no andaba básicamente, no terminaba o tardaba demasiado, por lo que consideramos esta, y decidimos hacer únicamente el del TNBR, puesto que, por lo visto anteriormente, los incendios se denotaban más con esta variable que con la diferencia entre NVDI. Bien, bueno, entonces volvimos a calcular el TNBR por si hubo algún problemita ahí en el medio, aplicamos una máscara para Santiago y lo que hicimos fue con distintas funciones de la librería Terra extraer el valor promedio para cada parcela en Santiago. Bueno, después creamos un dataset donde cargamos esos valores medios y añadimos una columna con la diferencia de NBR que ya teníamos anteriormente. Bueno, luego calculamos centroides, lo convertimos a data frame, hicimos un par de cosas de R para que no se rompa nada y definimos una función para visualizar los clústeres de mapa, dado que dado un data y un K siendo K la cantidad de clúster, nos mostrara los clústeres de la pedanía, en este caso de nuestros datos, que como ya mencioné antes, lo vamos a hacer todos con los datos de Santiago. ¿Sí? Bueno, ahora vamos a pasar a visualizar, vemos que se generan dos clústeres distintos uno con eh, el de dos, perdón. Veamos el de dos primero. Veamos uno marcado en celeste y otro en azul, donde, bueno, el de celeste es como que se lleva la gran mayoría del terreno, pero tenemos parcelas chiquititas, exceptuando esta grande a la izquierda, el clúster uno tiene parcelas chiquititas, chiquititas, más que nada agrupadas en la parte nor noreste de la pedanía. ¿Sí? Bueno, ahora pasemos a visualizar el mapa que nos queda con los tres, revisando tres clusters, y vemos que en este caso se generan sí más clusters, principalmente donde ya teníamos dos clústeres anteriores, ¿sí? Donde teníamos los marcados en azules, por ahí se genera uno más que nada en el norte, nor- noroeste, ahí con un poquito de verde mezclado, pero podemos notar que en este caso el tercer clúster, los marcados con amarillo, son chiquitos y son muy, muy chiquitos. Si bien en la parte norte, donde hay muchísimas más parcelas, ahí se generan muchos, suponemos, y se ve que hay una ciudad ahí, por eso hay tantas parcelas, pero en la parte más de sierra y más de campo no se genera tanto el tercer clúster, sino que podría decirse que es como más de ciudad. ¿Sí? Y bueno, finalmente en el cuarto. Un poco de lo mismo. Sí, un poco lo mismo, como dijiste, Facu, es casi que lo mismo, donde el celeste en este caso se lleva todo, y ahí, y si recordamos, los incendios ocurrieron casi en todo lo celeste, pero sin embargo en la parte de la ciudad ahí sí notamos que los cuatro distintos tipos de clúster concurren ahí. Y algo que está No, copado es que, bueno, en la sí, visualización se ve el promedio de NBR en cada parcela. Acá claro. la ciudad es un quilombo, pero está bueno Claro, para chumbear también. se supone que es eso, que bueno, en la ciudad al haber distintas parcelas con distintos cambios de NBR, no se nota o sea, se nota una mayor diferencia que lo que puede ser en la vegetación. Bien, Y y bueno, y ahora como mencionamos, vamos a hacer a modo de comparación
vamos a hacer de vuelta distintos clusters, pero en este caso agregándole la correlación, lo que podría llegar a ser la correlación espacial entre parcelas con con un índice de Moran, un test de Moran. ¿Sí? En este caso cabe aclarar que teníamos parcelas que no tenían vecinos. De vuelta, como mencioné antes, esto pasa por inconsistencia en los mapas y en el pegado de la geometría de los mapas. Entonces tuvimos que remover estas parcelas, puesto que si no retornaba a un error de código. ¿Sí? Bueno, el procedimiento fue más o menos similar, lo único que en este caso tuvimos que calcular los pesos de Morán y calcular lo que se llama una variable de spatial lag, que se calcula a partir de esos pesos y calcular el índice 1 de Morán y esas demás cosas. Y bueno, en este caso vemos que el índice 1 de Morán nos dio 0,72, pero bueno, está bien dentro de todo. Y finalmente creamos los clústeres y ahí como está mostrando Facu, los visualizamos. Bueno, vemos que en el clúster, Bastante en el mapa que parecido. tenemos de los clusters, se ve casi idéntico al anterior. Se agregan dos o tres parcelas chiquitas, No, dos o acá. tres parcelas aquí arriba a la izquierda, pero el resto se ve muy similar. Por ahí, si entramos en detalle en la ciudad, sí se ve muy diferente, pero como ya dijimos antes, esto no tiene demasiado sentido, puesto que la idea principal del trabajo es ver incendios forestales y ver cómo cambia la cosa ahí, y no tanto en la ciudad. Bueno, siguiendo al segundo mapa con tres clusters, aquí sí cambia un poquito más, pero tampoco tanto. Tampoco tanto porque tenemos dos clústeres grandes, grandes, agrupados en todo lo que es forestal, zona de sierras en Córdoba, y donde hay pueblos o ciudades, como es aquí en el medio chiquitito o allá arriba a la derecha que está marcando. Sí, ahí sí se nota el tercer clúster y los tres bien mezclados entre sí. ¿Sí? Y bueno, y por último, tenemos el mapa con los cuatro clusters, Sí, pero también parecido. donde se nota más o menos lo mismo. En este sí, se puede observar una mayor diferencia, puesto que tenemos ahí los clústeres marcados en celeste, un poquito ahí, además del azul y el verde que están denotando gran parte de la pedanía en estudio, pero se ve muy similar a lo ya visto antes. Bueno, entonces, viendo esto, podemos decir que los clústeres obtenidos incorporando la componente espacial fueron muy similares a los que Lona tenía. Entonces, esta diferencia, como ya mencioné antes, esta diferencia, no, esta igualdad, esta similitud, se observa sobre todo en el clusterizado con K igual a 2, es decir, con dos clústeres. ¿Sí? Entonces, esto nos indica, como mencionamos antes, que estábamos en lo correcto, teníamos la hipótesis correcta, es decir, que la variable delta NBR posee una componente espacial muy influyente, que, en este caso lo que nos hace ver es que se observan clústeres similares generados tanto con la información espacial como sin. Entonces, y esto aparece también apoyado e influenciado por lo visto anteriormente a la hora de realizar el estadístico de Moran, que nos marcó que había una alta correlación espacial. ¿Sí? Entonces, bueno, como mencionó Facundo, también se observa el promedio de delta NBR en el mapa, lo cual, si vamos a lo bibliográfico, es muy interesante verlo. Y finalmente vamos a ver un scatter plot de las parcelas de Santiago, donde en un eje encontramos a la variable delta NBR y en otro eje encontramos a los pesos utilizados para crear los últimos clústeres, es decir, la variable delta NBR con la información espacial asociada. Y además, bueno, vemos la graficada, la recta de regresión lineal. Bueno, si bien son innumerable cantidad de parcelas, lo más por ahí vistoso que más resalte es la recta de regresión lineal, la cual tenemos es muy, muy parecida a la recta identidad. ¿Y qué nos quiere marcar esto? Que hay una notable correlación espacial positiva y que el delta NR está muy, muy asociado al, al del DNR contextualizado espacialmente. Es decir, que para este caso habría que realizar un informe más general con diferentes zonas o más incendios o cosas así, para ver si esto ocurre siempre. Pero en el caso en el que comparamos nosotros, Córdoba 2023 con incendios forestales, los incendios siempre van a tener una alta correlación espacial entre sí, al menos por lo que nos marca el del TNBR, métrica que utilizamos para observar esto. Eso fue Ahí estaría. todo.
espero que les haya gustado.